Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de enero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús entró a Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá lo vemos a Jesús ya en actividad pública. Lo vemos en Galilea, ya había salido de Nazaret, lo comentamos, el lugar donde había sido criado, ya se había bautizado en manos de Juan el Bautista, ya había sido manifestado como el Mesías por parte del precursor. Estamos con un Jesús que ahora va a la Galilea, que ahora se reúne el sábado en la sinagoga, lugares de reunión de los judíos donde se comentaban las Escrituras. Y en materia escrituraria, por supuesto, nadie puede conocer más que el autor de la Escritura. La palabra de Dios, por supuesto. Cristo es la palabra de Dios, como Dios es palabra de Dios, coexistente con el Padre desde el principio. Así que, en la persona de Jesús, el Mesías, ingresa a la sinagoga. Bueno, y ahí lo que se advierte, o lo que advierte a Jesús, es un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, por un espíritu impuro. Llamemos así a un espíritu de oposición a Dios, a un demonio. Los demonios son esos espíritus que uno llamaría del mal. Ciertamente, no carecen de inteligencia. Si le entrara a hacer una clasificación angélica, los llamados querubines, que configuran parte de la primera jerarquía angélica, integrada por 3 coros. El segundo coro es el de los querubines, que poseen de suyo la suma ciencia, el sumo conocimiento. Y cuando carecen de amor, que en definitiva es el medio por el cual se puede conocer verdaderamente a Dios, entonces se tornan, usando nada más que la inteligencia, en adversarios del hombre particularmente. Naturalmente adversarios de Dios también, porque Dios ama al hombre, su criatura favorita, a la cual hizo a imagen y semejanza suya. Bueno, y en este caso el hombre era poseído, que estaba en la sinagoga, por un espíritu inmundo. Y mire cómo se manifiesta este espíritu acá. Fíjese, estaba poseyendo, invadiendo un cuerpo que no le pertenecía, al cual por otra parte despreciaban los demonios. El demonio desprecia al hombre, el demonio no cree que Dios pueda ser adorado en carne y sangre. Solamente los espíritus puros, como son ellos, pueden adorar convenientemente a Dios. Dios sostiene todo lo contrario, por eso se encarna, para demostrarle al demonio todo aquello que tiene que demostrarle, que en definitiva la vida está en el hombre, que es aquel que Dios hizo a imagen y semejanza suya. Bueno, este espíritu impuro revela la ciencia, ahí sí. Mire cómo lo reconoce a Jesús. Tú eres el Santo de Israel. Vaya si lo conoce. ¿Que has venido a eliminarnos antes de tiempo?
¿Cómo sabe a lo que viene Jesús? Jesús viene a echarlos, a expulsarlos de un lugar que no les corresponde, para el cual Dios no los ha puesto. El cuerpo que Dios le comunica al hombre es para que éste sea habitado, gobernado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por Dios mismo. El hombre es la habitación de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Un demonio eso, si lo entiende, no lo acepta. Pero fíjese qué bien que lo discierne. Se da cuenta que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Verbo de Dios. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Si lo sabe también porque también estuvo desde el principio como espíritu puro, despojado de materia. La materia no le impide ver, ¿se da cuenta? Como le impide al hombre caído. Y entonces lo declara públicamente. Pero Jesús, que claro, todo lo sabe, todo lo discierne, Jesús cuya palabra estaba asombrando al auditorio, porque hablaba de un modo diferente, porque hablaba con la plenitud de la autoridad, porque no era como los escribas, que seguramente eran aburridos, gente que leía la escritura, que tenían un conocimiento literario de la misma, un conocimiento escriturario que, bueno, que era útil, sí, para enseñar al pueblo que conocía poco y nada de todas estas cosas. Pero los escribas no necesariamente amaban al prójimo, más bien se jactaban de sus conocimientos y se consideraban por encima del pueblo. En Jesús había otra cosa. Jesús sabía justamente aquello que debe tener todo maestro, comenzando por el amor a los suyos, a todos. Y lo hacía por amor, y de ahí que de él surgía una palabra con una autoridad distinta. Y esto lo percibía el pueblo, y así como lo percibía, lo recibía. Y así Jesús era escuchado y creído verdaderamente. Y aquí, por ejemplo, hace una demostración en la sinagoga de su poder para expulsar los demonios. Fíjese, ¿a qué vino el Señor? Y entre otras cosas a expulsar demonios, resucitar muertos, curar enfermos, limpiar leprosos y fundamentalmente comunicar su palabra para la vida. Bueno, y a este espíritu que así lo reconoce, ¿qué le dice? Y Jesús lo expulsa directamente, expulsar demonios, ¿ve? Sal de ese hombre. Eso le indica, le da la orden, porque tiene la autoridad. ¿Se da cuenta? Tiene la plena autoridad. Y el demonio sale inmediatamente, claro, dando un alarido, seguramente de protesta, de bronca, de odio, y lo deja al pobre hombre ahí tendido seguramente. Pensemos, claro, cuesta imaginar esto, ¿no? Sin una experiencia personal al respecto cuesta imaginar, pero sacudido por un espíritu del mal, por un demonio, puede el hombre quedado morido directamente, pero vivo. Y seguramente el Señor se encargó después de completar la limpieza que comenzó con la expulsión del demonio en él. Así como expulsa de nosotros también los demonios. Porque convengamos en esto, hermanos, sin ser un hecho tan espectacular como se narra en este Evangelio de Marcos, y más de un demonio está dando vueltitas por ahí, ¿no?, dentro de nosotros. Fíjese que cuando en nosotros aparecen ciertos problemitas que manifestamos a partir de la conducta, ¿no?, broncas, enojos, celos, envidias y otras cosas, adulterios, deseos de matar, robo, en fin, todo aquello que, por ejemplo, prohibía la ley mosaica. Cuando aparecen esas cositas, evidentemente no son inspiradas por Dios, son inspiradas por el adversario de Dios. El padre de la mentira no es nuestro Señor, el padre de la mentira es el adversario del Señor. El Señor es el padre de la verdad. Bueno, y es expulsado el demonio, y esto asombra a la concurrencia. Y empiezan a preguntarse entre sí, seguramente se mirarían entre sí, asombrados, ¿no? ¿Quién es este? Este que expulsa a los demonios, a quien le obedecen los demonios, que habla con tanta autoridad. Y claro, la fama de Jesús, aquí nos dice Marcos, por ejemplo, se extendía por toda la Galilea. Y después llegó hasta los rincones más lejanos de la tierra, como en el momento actual. Por ejemplo, por acá tenemos por parte del Señor, ya en el comienzo de su ministerio público,
una demostración de su total conocimiento de la vida. Él es autor de la vida, claro está. Conocimiento de la vida, conocimiento de la verdad. Claro, si es camino, verdad y vida, ¿cómo no va a tener el conocimiento de sí propio, si él mismo es verdad y vida? Si él mismo se ubica y se instala en cada uno de aquellos que le creen. Bueno, acá tenemos una de las tantas pruebas que nos suministró el Señor durante el curso de su ministerio público, de su magisterio, que va a consumar, claro, en la pasión, ¿no? Y seguramente en el misterio de la cruz, gran misterio de la vida. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando que gracias a Dios tenemos ya la palabra, esa palabra que el Señor predicó de manera hablada, pero también con hechos. El Señor parte y nos deja a nosotros que creemos en Él. La palabra ahí está. Pienso que a nosotros nos toca hacer vida a esa palabra y que esa palabra, hecha vida en nosotros por gracia de Dios, convierta a los demás y nos convierta a nosotros cada momento. Efectivamente, Patricia, y esto es importante. Esa palabra que el Señor nos ha dejado, esa palabra de la verdad, palabra para la vida, esa palabra hay que encarnarla. Cristo mismo, que era la palabra de Dios, la palabra era Dios, se encarnó en nosotros, asumió nuestra naturaleza humana. Y así se hizo lo que se demuestra aquí, por ejemplo, en esta sinagoga de Cafarnaúm, ¿no es cierto? Así entonces, aquel verbo, como decimos en el rezo del Ángelus, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hagamos carne la palabra, encarnémosla, vivámosla y seremos el mejor testimonio de nuestro Señor. ¿Qué te parece si agradecemos a Dios? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos, Señor, que seamos verdaderamente creyentes, que encarnemos, que vivamos esa palabra que tú nos has dejado, palabra para vida eterna. Seremos verdaderamente testigos tuyos y testimonios de la vida. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.